Hoy vamos a mostrar el proceso de desarmado de esta impresora Canon, que es una Imagen Class MF236N o una Canon MF236N. Es una impresora multifuncional con panel semitáctil, también de botones. Es una impresora que puede conectar por Wi-Fi, es multifuncional, láser, monocromática. Para proceder con el desarmado, lo primero que vamos a hacer es retirar la bandeja de papel que vemos aquí. Simplemente la curvamos hacia adentro y aquí la sacamos. ¿Bien? Ella es muy fácil de curvar, sobre todo cuando tiene esta tapa abierta, en que aquí ella se curva fácilmente. Ojo, pues tampoco es hacerla de manera excesiva que la vayamos a reventar, pero sí tiene una flexibilidad que nos permite hacer ese proceso. Como les decía, entonces es una impresora multifuncional, láser, muy buena impresora, además de que puede trabajar también con el tóner original o con el tóner de Hewlett Packard, puede ser el original o el genérico, cualquiera de los dos lo recibe sin problema. Entonces eso hace que la impresora vuelva un poco más práctica, más versátil, porque no nos varamos mucho por el tóner. Ya estamos quitando las guías de papel, las bandejas, y miren que son muy fáciles, como les decía, son bandejas muy flexibles. Vemos que ya tiene dos como semibandejas o rutas de impresión, una por donde van los sobres o media carta y otra por donde va el tamaño más grande. Levantando aquí ya podemos retirar lo que es el tóner de la impresora. Ese es el tóner que les decía, que es como pueden observar aquí. En este caso ella tiene un tóner para una impresora HP, pero que funciona normal en esta impresora. Igual ella es posible que les marque error de tóner, pero porque no alcanza a hacer la lectura del chip, pero eso no va a impedir que ella pueda imprimir sin problema. Para revisar de manera superficial el fusor, miren que aquí hay una pequeña tapita que si la abrimos nos da acceso al área del fusor para revisar lo que son el acetato o el rodillo de presión. Eso si está abierto no nos va a dejar cerrar la bandeja, entonces lo cerramos para continuar con el proceso de desarmado. Miren que el panel es abatible también. Aquí entonces vamos a girarla hacia la parte posterior para retirarle los tornillos. Tiene dos tornillos a los lados que necesitamos retirar para poder continuar con el proceso de desarmado. Esta impresora es robusta, pero trae trae pocos tornillos. Básicamente son más o menos unos 10 tornillos que tenemos que desarmar que retirar para desarmar prácticamente toda la impresora. Empezando por estos dos, miren que hay uno aquí. Todos los tornillos son de estrella o tipo fillet o estriados. No sé cómo los llamarán en su país. O sea que con un solo destornillador nos basta pues para hacer este proceso. Y retiramos el tornillo. Ahora vamos a abrir la tapa y para eso vamos a ayudar de nuestra paleta. Miren, con la paleta la empujamos un poco. Ella tiene unos pestillitos ahí que son los que le ayudan a que la bandeja permanezca cerrada o en su sitio. Pues las tapas, perdón. Entonces aquí con esta paleta lo que hacemos es que lo tiramos un poco hacia afuera para poderlos ir zafando. En la parte de abajo también hacemos lo mismo. Tirando suavemente hacia afuera para irlo zafando sin necesidad de irlo a reventar. Aquí levantamos el escáner para poder retirar los pestillos que están en la parte superior. Hacemos lo mismo con la paleta, vamos metiendo la guía, miren, y vamos empujando hacia afuera. Esta es la bandeja, miren, la tapa del lado izquierdo. Miren que les decía, por aquí meto el pestillo para sacarlo. La parte delantera no me va a salir hacia afuera, sino que va a salir hacia atrás. Porque miren que ella se traslapa o se tapa con la parte del panel frontal. Aquí ya tenemos acceso a lo que es la fuente de la impresora y la formater o tarjeta lógica de la impresora. Como pueden observar hay muchas conexiones, son bastantes.
Les recomiendo, si van a hacer este proceso y es la primera vez que lo hacen, tomen una pequeña fotografía, una captura, o pausen el video para que miren dónde están cada una de estas conexiones. En lo que estamos viendo ahí atrás, la parte amarilla es la fuente de la impresora, la verde es la tarjeta lógica. Como les decía, miren, todas estas conexiones son necesarios retirarlas para poder retirar el escáner. Entonces, una buena foto aquí nos sobra para que luego sepamos dónde vamos a conectar cada cosa. Aunque se dice que todas traen, pues vienen en su lugar y traen su espacio y todo, es factible que nos podamos de pronto equivocar. Mantenimiento de impresora, recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Si este contenido te es de ayuda o le puede ser de ayuda a otra persona, para que nos ayudes a crecer un poco más también. Vamos a proceder ahora a retirar la otra tapa, la del otro lado. Miren que justo por este agujero que está aquí está un tornillo que es el que sujeta esta tapa. Vamos a retirar ese tornillo para poder retirar la tapa del lado izquierdo de la impresora. Recuerdo que también ya tenemos activa la opción de miembros del canal, por la que si tú asumes una de nuestras membresías, cualquiera de los niveles, nos escribes a nuestro WhatsApp que aparece al principio o al final de nuestros videos o incluso en la descripción, y nosotros te vamos a agregar inmediatamente a un chat exclusivo de WhatsApp donde hay miembros o personas que han sido miembros en algún momento o han realizado alguna donación y se manejan temas referentes a impresoras. Además, también tenemos unos beneficios exclusivos para las personas que adquieren las membresías. Entre ellas puedes tener asesoría por videollamada o llamada normal. Además, solicitud de fotos, imágenes que a veces no se pueden cargar en los videos, entonces le podemos dar acceso a ellas. Mantenimiento de impresora, recuerda, suscríbete, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Aquí lo que les decía es la misma cosa que retirarla del lado izquierdo. Vamos a ir primero soltando. Yo siempre acostumbro primero con la paleta, si ya la haya abierto, yo acostumbro siempre tomarme mi tiempo para abrirlo con la paleta. Así garantizo que no voy a reventar ninguno de los pestillos y que después la voy a poder cerrar con normalidad. Aquí ya la logramos retirar y esto que estamos viendo aquí es parte de los tiempos de la impresora. Este que está aquí abajo es el solenoide. Ese es el que sube la bandeja de papel para que el papel empiece a subir hacia el área del fusor. Estos son los tiempos de la impresora. Aquí vamos a encontrar todos los engranajes principales que son los encargados de trabajar de manera sincrónica entre el tóner, el fusor y ese solenoide para al mismo tiempo subir la hoja, pasarla por el tóner para que realice la impronta o la impresión y luego pase a la zona de fusión donde se fusiona la tinta con el papel. Aquí ya tenemos parcialmente abierta la máquina porque ya hemos retirado los laterales. Ahora ya lo que nos ocupa es retirar esta parte del escáner. Mantenimiento de impresora, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Como les decía, lo primero que vamos a hacer es tomar una fotografía o una captura y luego lo que vamos a hacer es soltar todas estas conexiones que vienen desde la parte superior porque vienen desde el escáner. Aquí que retiramos estas tres conexiones, todas tres con tamaños y formas diferentes. No olviden retirar estas dos masas. Recuerden que las masas en las impresoras o equipos electrónicos nos ayudan a eliminar esa estática producida por el movimiento de los motores o los rotores. Entonces tenemos que eliminar esa estática para no causar
alguna falla en los componentes eléctricos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conectando un polo a tierra, así se llama, un polo a tierra, que en este caso la tierra sería todo metal que esté dentro de la impresora y que no haga contacto tampoco con la tarjeta. Aquí vamos retirando entonces todo el cable. Vamos a retirar también los buses de datos para que ahora que lo soltemos lo podamos retirar de la mejor manera. Esta aquí miren que tiene una ferrita. La ferrita hace algo similar a la polo a tierra, lo que pasa es que las ferritas van casi siempre en los buses de datos, porque pues ahí la conducción de la electrostática es muy pequeña, entonces no amerita directamente que vaya conectado a una parte metálica. Aquí continuamos entonces con el proceso de desarmado. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el escáner. Entonces, para proceder con esto, lo que vamos a hacer es que vamos a levantar el escáner y vamos a ver que ya tiene a cada lado como una especie de pestillos que debemos de pulsar para que se libere. Lo pulsamos y con eso se libera la parte superior. En lo aquí, este tiene un pulsador. Aquí miren que ahí sobresale como una pequeña lengüetilla. Esa, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a pulsar y a tirar el escáner hacia adelante. Debemos hacer lo mismo del otro lado. Lo pulsamos, es decir, lo empujamos hacia adentro y tiramos el escáner hacia arriba. Es una parte muy rígida, no es muy firme. Entonces debemos de retirarla para poder retirar esa parte superior del escáner. Que aquí ya la retiramos. Que ya viene aquí como metida en una guía, mire, ahí por esa guía ingresa cada una. Entonces la parte que sobresale es las veces de pestillo y seguro. Entonces al presionarla, ella sale de ahí y ya nos permite retirar el escáner. Como previamente ya le habíamos retirado todas las conexiones, entonces ya lo podemos retirar de manera fácil. Ahora bien, ahora miren, este es el que yo le digo, ella es muy rígida, cuidado, se va a machucar porque ella queda así abierta, pero al cerrarse cierra con una fuerza que le puede estar aporreando a uno. Ahí como está ahí. Ella baja con mucha presión. Entonces es posible que ahí lo maltrate a uno. Vamos a meter por todo el centro. Tiene como una especie de ranura. O vamos a ver si lo podemos hacer por los lados. Primero vamos a retirar la bandeja o la tapa superior del tóner. Para eso ya tiene a cada lado dos bracitos. Tiene dos brazos abajo y un brazo arriba. Los dos de abajo sujetan la tapa. El tercero, que es el largo, es el que maneja el émbolo del tóner, el que lo asegura. Cuando tú introduces el tóner, eso agarra el tóner para que el tambor gire. Para quitarla es fácil, simplemente la cogemos y la tiramos un poco hacia afuera, que es muy flexible. Con la superior lo mismo. Tiramos hacia afuera y ya tenemos aquí lo que es la tapa o bandeja. Ya la hemos retirado. Miren que eso se torce muy fácilmente. Miren, ¿sí ve? Como es de flexible, entonces de esa flexibilidad nos valemos para poderla retirar con tranquilidad y evitar pues hacer un daño más grande. Ahora miren aquí cómo retiramos la parte de la tapa frontal. La parte, pues la fachada o la entrada de la impresora, lo que vemos apenas bajamos la bandeja de papel. Desde abajo ella tiene, cogemos y metemos una paleta y ella tiene ahí unos pestillos que nos permiten liberarla en la parte de abajo. Ahora para la parte superior simplemente la desencajamos arriba
Y no vayan a olvidar, por favor, desconectar este cable, porque ese es el del botón de encendido. Si lo jalamos así, lo podemos reventar o hacer un daño en la tarjeta. Pero siempre nos tenemos que acordar de desconectarlo y a la hora de armarla también de conectarlo nuevamente, porque si no, obvio no nos va a encender la impresora. Miren que ya está prácticamente desmontada la impresora. A lo que vamos a retirar es esta parte de la bandeja superior, pues de la parte del chasis, la parte de arriba y la bandeja de atrás para poder accesar a lo que es el fusor. Primero le ponemos el destornillador por aquí, por al frente del pestillo o brazo del escáner para poder retirar esa parte superior. Y también hay un tornillo ahí para retirar lo que es ese brazo del escáner. Al retirar son dos tornillos que hay. Uno sujeta el brazo y el otro sujeta la parte superior del chasis de la impresora. Miren, aquí está el brazo. Les dije, metemos el destornillador así y ahí vemos el tornillo. Del otro lado ya hacemos lo mismo, en que yo lo introduzco por toda la mitad y luego simplemente giro el tornillo para poder retirar ese brazo o codo, no sé cómo lo quieran llamar, yo lo conozco como brazo. Para ahí sí, vamos a ver, a esta nos falta retirar otro tornillo más para que se pueda liberar. Mantenimiento de impresora, recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir si este contenido te es de utilidad o crees que le puede ser de utilidad a otra persona. Comparte para que nos ayudes a crecer un poco más. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, no dudes en dejarlas aquí abajo en la caja de comentarios, que nosotros respondemos todas sus preguntas, todos sus comentarios en la menor brevedad. Aquí miren, ya retiramos la parte superior y ya tenemos más acceso aún a la impresora, pero nos falta todavía retirar la bandeja de atrás, de la tapa de atrás, la que cubre la ruta por donde sube el papel. Entonces vamos a retirarlo aquí. Que ya es muy fácil porque como ya retiramos los otros tornillos, aquí simplemente nos falta esta parte de aquí para poderla retirar. Un tornillo que hay aquí y otro al otro lado. Aquí ya vamos casi terminando ya el proceso de desarmado de la impresora Canon láser monocromática. Esta es la imagen clásica. Esta maquinita hace ratico salió, pero no la teníamos en el canal y nos han preguntado por ella, entonces por eso queríamos hacer el proceso de desarmado para que lo tuvieran por si en algún momento necesita. Aquí fácil, retiramos ya la parte de atrás y ahora ya tiene dos pestillos en la parte baja, no los vayan a reventar. Ahora sí ya tenemos más fácil ya el desarmado de la impresora. Vamos a recoger estos cables por acá que no estorben para poderles mostrar bien. Aquí lo que tenemos es el área del fusor. Toda esta zona superior de acá es el área donde está el fusor. Ahí vamos a encontrar el rodillo de presión, el acetato. Aquí en esta parte, estos cables que vemos conectan al fusor con la tarjeta lógica y con este sensor, que es el sensor del papel, el que identifica cuando hay un atasco o cuando el papel no sube de la bandeja. Ahí debemos de remitirnos a esta parte. Aquí lo que les mostraba inicialmente, la tarjeta principal, la fuente. Debajo de esta lámina vamos a encontrar esta cajita con ese letrero amarillo que es el láser de la impresora. Este es el encargado de dar la orden de impresión. Y las bandejas
Y aquí tenemos lo que son los tiempos de la impresora. Aquí en esta parte. Ya aquí podemos ver toda la impresora ya desarmada. Solo falta quitar el fusor, pero para eso hay otros videos en este mismo canal. Espero esto te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Gracias por seguir en nuestro canal.